Hola, en el video de hoy vamos a aprender todo acerca del dibujo vectorial. Entonces, comencemos. Esta teoría que vamos a aprender casi nadie la conoce. Sin embargo, yo la considero esencial antes de empezar a dibujar en algún programa de diseño vectorial. El dibujo vectorial son gráficas creadas por computadora a partir de programas de diseño tales como Illustrator, Corel o el de software libre Inkscape. Vale la pena recalcar que en la actualidad no solamente puedes realizarlos con un computador, sino que también puedes acceder a ellos mediante tabletas, celulares y nuevos dispositivos que permitan instalar algún tipo de software que maneje el dibujo vectorial. En la descripción te comparto un enlace que te enseña las mejores aplicaciones para este tipo de dispositivos. Estas gráficas se crean a partir de operaciones matemáticas mediante la inserción de puntos o nodos. Estos nodos son la mínima unidad del dibujo vectorial, así como en el dibujo análogo. A pesar de que lo llamemos punto, su visualización en un programa vectorial normalmente es el de un cuadrado, así como lo apreciamos en la pantalla. El punto lo podemos llamar de varias formas. Algunos se refieren a él como nodos, otros como puntos, pero Adobe ha popularizado llamarlos anclas. Aprendamos entonces la clasificación de los diferentes puntos o anclas que podemos visualizar en algún programa de diseño vectorial. El primer tipo de punto es el punto de vértice, también conocido como punto de esquina. Este tipo de punto es aquel que une segmentos rectos de un trazado. Lo evidenciamos cuando realizamos triángulos, rectángulos y cualquier figura poligonal. Otro tipo de ancla es el punto de curva. Este tipo de punto se caracteriza por unir segmentos curvos de un trazado. Lo nuevo es que este tipo de punto o este tipo de ancla nos muestra unos elementos nuevos llamados manejadores. Estos elementos permiten cambiar la forma de la curva. Esta clase de puntos lo vemos regularmente en formas circulares como cabezas, orejas o cualquier forma que tenga curvas. El último tipo de punto que encontraremos es el punto de combinación o punto de conexión. Este tipo de punto puede tener dos definiciones. La primera es la más lógica y es el punto que une segmentos rectos con segmentos curvos. Como evidenciamos, el segmento curvo es el que tiene manejador, mientras que el segmento recto no lo posee. La segunda definición del punto de combinación o punto de conexión es aquel punto en donde los manejadores se mueven de manera independiente, creando este tipo de gráfica que encontramos muy frecuentemente en el dibujo vectorial. Hablemos ahora de los trazados. Vale la pena decir que los trazados son todos aquellos elementos que realizamos mediante la herramienta vectorial en algún programa. Líneas, puntos, elipses, formas geométricas, todo esto son trazados. Una de las características que tienen los trazados es que tienen la posibilidad de editar independientemente su línea y su relleno. Es decir, que podremos tener un color de línea independiente al color de relleno que tenga la figura. También nos daremos cuenta que para poder crear un dibujo vectorial bien elaborado, necesitaremos una serie de trazados superpuestos uno encima de otro para crear una sensación mucho más realista que la que tendríamos creando muy pocos trazados. Hablemos entonces de los tipos de trazados que podemos encontrar. Trazados abiertos. Los trazados abiertos son aquellos trazados donde el punto inicial no se vuelve a encontrar con el punto final. Pueden ser rectos o curvos. El ejemplo más evidente de este tipo de trazados es una simple línea. Lo utilizamos normalmente para detalles de la ilustración, cejas, cabellos, ojeras y detalles que generalmente no van a tener un color de relleno, sino simplemente un color del trazo. Los trazados cerrados. Este tipo de trazados son los más convenientes a la hora de generar áreas de relleno. Estos trazados son aquellos en donde el punto donde comenzamos finalmente es el punto donde terminamos, creando áreas bien definidas y con la posibilidad de tener un relleno controlable. El trazado cerrado más evidente es el triángulo, seguido por la elipse. Posterior a ello, las formas orgánicas que creemos, siempre y cuando terminemos donde comenzamos. El tercer tipo de trazado que encontramos son los trazados compuestos. Estos trazados normalmente están conformados por dos o más trazados. El ejemplo más evidente es cuando a la figura le realizamos un hueco o una perforación. Más adelante, en un futuro video,
Profundizaremos en todo el potencial que tienen los trazados compuestos. Ventajas de los vectores con respecto a las fotografías o mapas de bits. Mientras en el dibujo vectorial la mínima unidad es el nodo o punto, en los mapas de bits son los píxeles. Esta característica es la que diferenciará estos dos tipos de imagen, pues el dibujo vectorial no se verá afectado por la resolución y podremos escalarlo infinitamente haciendo ilustraciones pequeñas pensadas en formatos como postales y posteriormente esos mismos diseños pueden funcionar para afiches o diseños a gran escala. Algunos de los formatos en los cuales se almacena el dibujo vectorial son, por ejemplo, el EPS o encapsulado PostScript, el SVG o el vector escalable gráfico, o los nativos de los programas como el .ai de Adobe Illustrator y el CDR para CorelDRAW. Espero que te haya servido esta breve explicación con respecto al dibujo vectorial. No olvides suscribirte al canal del Profe Ran para más información del mundo del diseño. Nos vemos en el siguiente video. Chao.